Muy buenos días. Hoy día, sábado 13 de agosto, en nuestro espacio de todos los sábados, Encuentro Económico a través del canal YouTube del Colegio Economista de Lima, en primer lugar nos complace la presencia del presidente del Partido Morado, el abogado Luis Durán Rojo, abogado de la Pontificia Universidad La Católica, magíster en Derecho, tiene una serie de estudios avanzados, ¿no? En el doctorado interuniversitario en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Castilla, candidato a doctor por la misma universidad, profesor asociado del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor de cursos de fiscalidad internacional, ¿no? En la Universidad Complutense y otros cursos de posgrados también en España. Pero lo más importante es el rol que actualmente ha asumido nuestro invitado en calidad de presidente del Partido Morado, y más aún que estamos en plena campaña electoral, que es lamentable, pero no está dentro de las prioridades de discutir las diferentes propuestas de los partidos políticos que participan a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Es increíble. Creo que lo mediático ha sobrepasado lo más importante, porque estamos hablando de 4 años de gobernabilidad y de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, y que me corrija nuestro invitado, es una mayor eficiencia por las instancias del Estado en su conjunto, ¿no? En este caso estamos hablando de los gobiernos subnacionales que tienen a su cargo gobernar las regiones que tienen territorio a nivel departamental, ¿no? O gobiernos regionales, hablando con propiedad, porque regiones en realidad no la tenemos, y los gobiernos locales en sus dos niveles, provincial y distrital. Y con todos los problemas que hemos ido acumulando, y dentro también de las debilidades que ha tenido el proceso de descentralización en cuanto a las funciones tanto de competencias exclusivas a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, como las competencias compartidas, ¿no? Entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en realidad nos preocupa, sobre todo en educación, salud, gestión de los recursos naturales, ¿no? El tema ambiental, y lo más importante, para propiciar oportunidades a los jóvenes que están sumando a esta población en edad de trabajar, y que no nos preocupamos en el país, es el tema de competitividad regional y promoción del empleo productivo. Creo que esos puntos, con el tiempo que contamos, escuchar a Luis Durán, porque es importante que los partidos políticos puedan conectarse y con una comunicación permanente, no solo con la sociedad civil, sino lo más importante, con el ciudadano de a pie, qué es lo que les ofrece en los próximos 4 años a partir del 2023, tanto a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y para finalizar un poco eh, esta introducción, porque lo más importante es escuchar a Luis Durán en calidad de presidente del gobierno del Partido Morado, es sobre, recogiendo el marco que presentaron en las elecciones del 2021 en su plan de gobierno. He podido revisar algunos temas, ¿no? Como de cómo en ese marco de partido de gobierno, ¿no? Si es que hubieran ganado las elecciones, los ejes tanto de políticas de gobierno, ¿no? Tanto en estabilidad económica, gestión de los sistemas de salud, seguridad ciudadana, las reformas republicanas, ¿no? Que, digamos, construía
una conducción de país a futuro, pero lo que sí, digamos, me llamó la atención con relación a estas reformas, si me permites un minuto, Luis, es la reforma de la gestión del territorio, por cuanto es uno de los pocos partidos que creen en la planificación territorial, algo que no hemos generado, en primer lugar, recursos humanos que sepan planificar el territorio, que sepan implementar herramientas, metodologías de construir no solamente propuestas participativas en la planificación territorial, sino los roles que le toca tanto al Estado en su conjunto, el sector privado, la sociedad civil, en cuanto a su rol de vigilancia y control de las acciones públicas y de los presupuestos, la academia, que debe producir también conocimiento aplicado de cómo ayudar también a esa gobernabilidad, a esa gobernanza. Y en otro punto, la construcción del desarrollo urbano sostenible o construyendo ciudades seguras y saludables. Creo que es un poco que me quedo con ello, aparte de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y lo otro, en ese marco general del plan de gobierno del 2021, el enfoque también que le daban a lo que eran los conflictos sociales, a fin de aprovechar en mejores condiciones esas potencialidades de recursos que tiene el país. Buenos días, Luis. En realidad es un placer para el Colegio de Economistas de Lima. Espero también que cuando estemos celebrando en octubre el aniversario de la creación de nuestro Colegio de Economistas de Lima, nos acompañe. Buenos días. Buenos días, señor decano. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación al programa. Le sigo con frecuencia y aprovecho mucho de las reflexiones que usted hace en estas reuniones. Y como siempre, es un honor estar en este espacio. Y lo es porque el Partido Morado tiene en su esencia, como nació de la sociedad civil, como fue un partido que fue construido por técnicos, por personas que querían cambiar el Perú y que no estaban dedicadas a la política, tiene como idea fundamental escuchar lo que dice la sociedad civil para, interpretando esa situación, poder plantear planes de gobierno y perspectivas de orden nacional que nos lleven a una mejor calidad de vida. Yo, cuando estuve por primera vez hace un tiempo, escuché una frase que usted decía y que la comparto totalmente, ¿no? No hay manera de salir adelante si no convocamos a las profesionales. Los profesionales tienen un rol que cumplir en este proceso y el Partido Morado está comprometido con ello y por eso estoy aquí y le agradezco mucho por la invitación. Yo quería empezar, si a usted le parece, usted ha hecho varias preguntas provocadoras. Hay una con la que quisiera empezar, es que liga el momento político actual con la situación más de largo plazo y de plan de gobierno y de estructura de la nación. Cuando nosotros hicimos la campaña anterior, cuando planteamos al Perú un plan de gobierno, lo hacíamos bajo un presupuesto lógico. El presupuesto lógico es el siguiente. Si uno quiere construir organizadamente una sociedad mejor y que el Estado tenga un rol mucho más eficiente en ese proceso, necesita un presupuesto. Ese presupuesto nosotros le llamamos la seguridad política. En mis últimas reflexiones, incluso académicas, he llegado a la conclusión que la seguridad política es, como la seguridad jurídica, un bien constitucional. O sea, es la Constitución la que nos estructura la vida para que haya seguridad política. ¿Y qué es eso, señor decano? La seguridad política es un derecho del ciudadano, de la persona. ¿A qué? A que los políticos, los que dirigen el Estado, los que dirigen el Poder Ejecutivo, los que dirigen el Congreso, los que dirigen las municipalidades, tengan una actuación que permita gobernanza, gobernabilidad. Es decir, si los políticos, cuando dirigen el Estado, no se comportan de manera coordinada, pensando en el bien común, estructurando líneas de trabajo común en bien de la nación, lo que están afectando es la seguridad de las personas. Y ahí va la cuestión de la seguridad política. ¿Qué acaba haciendo eso? Señor decano, acaba haciendo lo siguiente. Cuando una persona se levanta en la mañana y mira el desastre político que tenemos,
y mira lo que pasa en el Congreso, lo que le entra es una profunda depresión, porque siente que no está segura su vida. Siente que lo que están haciendo los políticos, peleándose entre ellos, sin capacidad de salir adelante, está afectando su economía, está afectando su salud, está afectando los bienes comunes. Y lo está afectando. El piloto automático que han puesto en materia económica, la incapacidad de gestionar las políticas públicas, la incapacidad del Congreso de establecer políticas claras a través de la legislatura. Si usted revisa lo que ha hecho el Congreso de bueno, nada. Y lo que tiene de malo, sus contrarreformas educativas, sus contrarreformas para la libertad de las personas. Entonces, ¿qué están provocando? Están provocándole al ciudadano un problema muy serio de vida, de economía, de salud y de salud mental. Eso es lo que está mal hoy día. Ningún plan de desarrollo, ninguna perspectiva grande va a darse en la medida en que los políticos no sepan, y los ciudadanos tienen que decírselos, que tienen el deber de darnos seguridad política. Todos sus escándalos, su corrupción, su incapacidad de dialogar, su incapacidad de dar salidas a las crisis que ellos mismos provocan, nos está llevando a esta situación. Entonces yo quería empezar por allí, porque ese es el telón de fondo de lo que está pasando en el Perú. El problema no es solo de gobernabilidad entre los políticos, no es que se pongan de acuerdo, sino que están dañando a los ciudadanos. Nos están haciendo sentirnos que el gobierno y la nación no pueden ir hacia adelante. Ese pesimismo existencial lleva luego a la anomia, y la anomia nos lleva al descarte institucional. Por eso creo que la recuperación de la sociedad y del país va a venir de la fuerza de los profesionales. Y aquí quería entrar en un segundo tema de lo que usted ha planteado, y con eso capaz le devuelvo la dirección para que usted pueda dialogar y reaccionar un poco a esta cuestión también. Miren, la segunda cuestión es la siguiente. Lamentablemente, en el Perú, por razones históricas, y tiene mucho que ver además con la época de la forma como se redactó la Constitución de 1993 y lo que significó esa redacción, hay una baja capacidad de gestión de los municipios y de los gobiernos regionales. Entonces, este es un Estado centralista. Aunque las normas digan que tiende a la descentralización, en realidad el poder psicológica y racionalmente en la gente está en el gobierno nacional. Por eso es que las elecciones regionales y locales que estamos viviendo no llaman la atención de la prensa. No está puesto en la prensa nacional. Aunque sí está en la preocupación de los vecinos. Cuando yo he ido con los candidatos del Partido Morado en Lima y en el Callao, hemos salido a algunos lugares, vemos que los vecinos sí están preocupados, porque los vecinos saben que muchas de sus decisiones de vida cotidiana también pasan por los municipios. Ahora, ¿qué está pasando con los municipios y con las regiones? Está pasando exactamente lo mismo que en el gobierno nacional. Incapacidad de gestión, corrupción absoluta, incapacidad de dar planos y espacios públicos para las personas, todo eso existe. O sea, lo que vemos a nivel nacional se ve a nivel municipal y regional, con una diferencia, que como el foco no está puesto allí, se hacen y se permiten hacer lo que quieren. Por eso, para nosotros es muy importante que se entienda lo siguiente, a las personas que nos están viendo o que nos van a ver, que se entienda lo siguiente. No hay forma de cambiar el Perú si también no nos ocupamos de los asuntos municipales y regionales. Allí donde el Estado está más cerca del ciudadano común es cuando debemos actuar. Y hay que hacer planes. El Partido Morado tiene una propuesta ideológica y programática para construir gobiernos regionales y municipios seguros. Seguros para la vida, seguros para el bien público. Eso es lo que queremos plantear. Pero, insisto, quería insistir en esto, no está la cuestión municipal y regional hoy día puesta en el tapete, porque los políticos están dedicados a otra cosa, están dedicados a darnos inseguridad política y porque la ciudadanía está esperando una cuestión. Yo diría que es el momento de volver a plantear un proyecto nacional que pase necesariamente por lo que se decida en las municipalidades y en las regiones. Insisto, ¿por qué, señor decano? Porque las municipalidades son el primer espacio de creación de bienes públicos. Las calles
son los espacios de bienes públicos. Si recuperamos el espacio público para los ciudadanos, para los vecinos y vecinas, estamos dando un paso para hacer que la sociedad civil produzca un cambio institucional de largo plazo. Yo soy de los que piensa entonces que el cambio, ustedes saben, no sé si lo comparte, pero la propuesta del Partido Morado ha sido desde que empezó esta crisis muy fuerte que se vayan todos. Que se vayan todos no es que se vayan personas, es que haya un cambio institucional muy profundo. Que se vayan todos significa también que se vayan todos aquellos que en los municipios, en las regiones han robado y que han destruido el bien público. Y significa además una cosa, que necesitamos 10 años para transformar esto por lo menos. Incluye los municipios. Entonces yo quisiera hacer, y con esto termino ya esta primera intervención, un llamado, señor decano, a los profesionales de bien que se han dedicado a la profesión. Yo he sido uno de ellos, que han laborado día a día, cotidianamente, queriendo que la técnica influya en la vida y que saben lo que significa un trabajo técnico serio, consolidado, que sean convocados, que se autoconvoquen, que hagan y pasen un nivel más, es decir, que participen de la vida pública y que exijan, o en la sociedad civil o en los partidos, que le exijan seriedad a quienes nos gobiernan y a quienes no hacen bien las cosas. Y eso incluye, como le pasa a usted en el colegio, un rol protagónico en los colegios. Los colegios de profesionales, como en el caso de los de colegios economistas, yo los sigo, como le digo, necesitan dar su voz cada vez más y fuerte, claro y fuerte, diciéndole al país que hay técnicos, que hay personas que están preparadas para asumir de manera correcta este cambio. Entonces, mi primera intervención es contextual, de lo que está pasando. He querido además explicarle o contarle qué significa que se vayan todos y el rol e importancia de los temas municipales y regionales en la vida cotidiana de la gente. Si cambiamos allí, si el vecino recupera la confianza de que sus gobiernos municipales le sirven, creo que el siguiente paso es mucho mejor. Pero esto es de largo plazo, como le decía. Como bien has mencionado, ¿no? Y quisiera un poco articular algunos conceptos que has hablado. En primer lugar, creo que una de los factores de esta crisis o de los condicionantes es que tanto el Ejecutivo y el Legislativo, y estamos hablando de esta crisis de 6 años de un enfrentamiento permanente, primero que no hay agenda nacional, no hay una agenda país, de un mínimo de prioridades en beneficio de la población, es que hemos olvidado algo sumamente importante, que es lo que significa el bien común. En segundo lugar, la convivencia social para justo entre partidos políticos que están debidamente reventados en el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, vayan por un solo rumbo y creando riqueza y valor público en beneficio de la población que requiere del accionar público, en salud, educación, saneamiento, y no lo vemos. Lo has mencionado, el tema de la corrupción es terrible, cómo se desperdicia recursos todos los años, proyectos fallidos que el bienestar social, sobre todo pensando en esos niños jóvenes, colegios mal construidos, centros de salud mal construidos, y si hablamos de competitividad también de igual forma, ¿no? Carreteras, caminos, y cómo nos roban, ¿no? Al país. Pero creo que tocaste un tema sumamente importante, que es construir un proyecto nacional. Pero para la construcción de ese proyecto nacional, también necesitamos un tejido interinstitucional. Si no, no va a funcionar esa propuesta de proyecto nacional a mediano o largo plazo. Otro lo podemos llamar, que me gusta, porque también tiene que aterrizarse, ¿no? Con acciones concretas, como quizás una reforma constitucional que creemos que sí se tiene que dar modificaciones, indistintamente si se puede hacer de un enfoque integral de la propia Constitución o a través de una serie de capítulos que forman parte de ella, ¿no? Pero nos preguntamos, y ahí sí me gustaría la mirada del Partido Morado, cómo se puede llevar a cabo, porque me pregunto, si muchos de los que
pensamos que una de las salidas más inteligentes serían nos vayamos todos, ¿no? Y elecciones generales, en ese sentido, me pregunto, ¿esas elecciones se llevarán a cabo con la misma regla de juego si no hemos tenido reforma política? Y que esa reforma política también tiene que incorporar, y es más, te pido porque tú eres abogado, quien habla es economista, si es la secuencia racional, esa reforma política tiene que incorporar o tiene que ser parte de ella la reforma electoral. Si no, no va a haber esa mejor representatividad y una clase política que esté más condicionada a esos retos de país, de esos compromisos al servicio de la población, ¿no? No veo otra salida porque elegir un nuevo gobierno nacional, y tú lo has dicho, la gente más está pensando, Luis, en, unas elecciones generales y no está en la agenda prioritaria para muchos de los peruanos estas elecciones que es ahora próximo, el 2 de octubre. Entonces, y es más, nos preocupa porque los medios de comunicación, no veo campaña electoral en los medios de comunicación, ni a nivel de entrevistas, ni a nivel digamos, del apoyo que debe dar OMPE, porque exactamente existe ahora un marco que yo creo que en el futuro debe corregirse, en que les prohíbe a los partidos políticos incluso hacer publicidad, ¿no? O sea, no pueden, tienen que estar en el marco de lo que la OMPE ha establecido, aparte de los espacios gratuitos y la repartición de la publicidad entre todos los partidos que logren su inscripción y su participación en este octubre del 2022. Sí, Pero lo más preocupante, para finalizar, es que no vemos propuestas serias de ese cambio y rol que deben asumir los gobiernos regionales y locales. Y para finalizar, creo que el proceso de descentralización tiene que ser rediseñado totalmente. Lo que se avanzó en algún momento en el marco, ¿no?, de la Constitución del 79, se avanzó con un Plan Nacional de Regionalización en el 84, que fue fallido. En esos momentos, en el 92, se implementaron los CETARES, ¿no? Después vino la Constitución del 93, se dio la Ley Marco de Descentralización, ¿no? Después vino la creación del SNIP, ahora que lo conocemos como el INVIER-DPE. Si bien cierto, eh, se dio marco, ¿no?, para la ley del sistema de acreditación de los gobiernos regionales y locales, ¿no? La ley de incentivos también para la integración y conformación de regiones en un periodo de 2004-2006, que estaba, creo era el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y más allá de ello no ha habido, ¿no? Y lo otro que es importante, dentro de esa reforma de la descentralización también tenemos que ver, y eso sí lo manejas más desde tu óptica de especialista en el tema tributario, la descentralización fiscal. No podemos seguir con este centralismo, pero a su vez también darle capacidades, no solamente recursos humanos, sino capacidades de gestión a los gobiernos regionales y locales, como bien lo han mencionado, tanto en el manejo presupuestario, de planificación, contrataciones, en inversiones públicas, y nos quedamos cortos. En ese contexto, yo me pregunto, y en esa reforma de la descentralización, creo que se ha podido avanzar y condice en algún acápite sobre cuando se habla de la planificación territorial en el plan de gobierno del Partido Morado, es que, en primer lugar, CEPLAN tiene que convertirse en un organismo de primer nivel, que no lo es ahora, y que para conducir y garantizar el mejor uso de los recursos públicos, es que este CEPLAN a futuro, fortalecido, y es mejor si es que tiene el respaldo de enmiendas constitucionales como lo hicieron en Colombia, la DNP,
debe de absorber, en primer lugar, aparte de lo que está haciendo ahora y fortalecer todo el sistema de planificación del Estado y también con enfoque territorial, absorber el sistema de inversión pública. En segundo lugar, ser conductor de todo el proceso de descentralización. Y en cuarto lugar, convertirse en el secretario técnico del Acuerdo Nacional que también tiene que ser reformado. Ese es un poco que quería trasladar esa preocupación que tenemos diferentes actores aquí en el país, incluso incluyendo al ciudadano de a pie. Muy interesante las propuestas que ha planteado. A mí, el conjunto de lo que me está preguntando me lleva a 4 ideas que me gustaría exponer, ¿no? En distintos niveles. La primera es la reforma política y que se vayan todos. No hay forma. Sería muy frívolo hablar de que se vayan todos como un cambio de actores políticos. El Partido Morado nunca ha propuesto esto por 2 razones. Porque el Partido Morado no puede hoy día sostener ese que se vayan todos, porque no tiene la fuerza congresal ni electoral suficiente para hacerlo. Yo quiero a los que nos están viendo que lo tengan muy claro. Para nosotros, por lo tanto, que se vayan todos no es una cuestión tan sencilla, porque puede ocurrir que se vayan todos al convertirse en un asunto personal, de personas, de cambio de personas, pierde el verdadero sentido. El verdadero sentido es el que usted plantea. No hay forma. Yo quiero que las personas que nos ven lo sepan. No hay forma de cambiar este país con la forma como se está gobernando y con la forma como se ha gobernado en los últimos años. Nosotros salimos del periodo del fujimorismo con las ansias de construir un nuevo pacto institucional que permita cumplir con la promesa de la vida peruana. Pero no lo hemos logrado. ¿Qué ha pasado en el periodo democrático? Corrupción, ineficiencia estatal, incapacidad de hacer feliz a los ciudadanos. Eso tiene que cambiar. Entonces, hay que hacer una reforma política que acompañe ese que se vayan todos, para que sostenga el nuevo tiempo. Esa reforma política, como bien indica usted, tiene varios ejes. El primero es arreglar un problema de orden constitucional. Son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si estamos como estamos es porque eso nunca se arregló, porque la Constitución de 1993 se construyó parchándola del 79, con ganas de que el presidente de aquel entonces, Fujimori, pudiera controlar el país. Entonces necesitamos hacer algunos acuerdos. Por ejemplo, que si se va uno, si el Poder Ejecutivo ejerce su función y se va y disuelve el Congreso, debe irse también él. Y al revés, si el Congreso vaca al presidente, deben irse también. Entonces, el Partido Morado, hace un tiempo atrás, presentó un proyecto de ley. Cumplimos antes de las firmas que están corriendo, antes de la propuesta de Francisco Sagasti. Por supuesto que todas esas son muy importantes, pero el Partido Morado lo hizo y se lo dijo a la nación. Presentamos un proyecto de ley de coordinación entre los congresistas morados y el partido. Tuvo mucha participación otro profesor universitario como yo, que es Elmer Arce, que es profesor en la Universidad Católica como yo. Entonces, presentamos ese proyecto. Se presentó. ¿Acaso los congresistas lo han visto? ¿Acaso el Congreso lo ha puesto? No. Lo ha puesto en circulación, pero no ha hecho más, porque no quieren hacer esa reforma. Están parchando otras cosas, pero no quieren ir al conjunto de la cuestión. El segundo cambio es electoral. Y usted tiene razón, necesitamos hacer un cambio institucional a nivel electoral. Y el tercer cambio, muy importante, es una cláusula constitucional contra la corrupción. Necesitamos construir un sistema anticorrupción que venga desde la Constitución. Y el sistema anticorrupción no solamente pasa por la Contraloría, pasa por la SUNAT, pasa por la SBS, pasa por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Saben por qué? Porque la corrupción ya no es la corrupción del cotidiano, es una corrupción sistematizada, con muchos agentes. Por lo tanto, la reforma tiene que dar un peso específico a ese control y la Constitución peruana no lo tiene. Por ejemplo, en compras estatales, la Constitución no dice mayor cosa, por ponerle un ejemplo. Entonces necesitamos esa tercera reforma. Esa es la única condición para que se vayan todos. Ahora, En lo último para complementar nomás y que nos puedas también
manifestar tu percepción, es que el sector privado también tiene que contribuir a esa lucha contra la corrupción. Y hay Exactamente. herramientas que le están implementando en otros países, ¿no? Como el compliance, ¿no? Exactamente. Empresarial, así es. Pero además, hago el paréntesis antes de volver, pero tiene usted razón y además esto tiene que implementarse. Por ejemplo, ¿no? En materia contable, los contadores que nos están viendo lo tienen muy claro, hay toda una revolución para incluir en los estados financieros de las compañías el efecto de los lobbies y la corrupción, por ejemplo. Hay todo, incluso de la planificación. O sea, hay instrumentos en el propio sector privado para construir defensas a ese nivel. Entonces, todo eso tiene que estar organizado. Luchar contra la corrupción no es solo una bandera política de un momento, es una necesidad de la sociedad peruana. Es histórica además, porque en nuestros 200 años de vida, uno de nuestros grandes males ha sido la corrupción. No hemos podido utilizar los recursos en los momentos claves porque en lugar de destinar la plata a la educación, donde deberíamos estar, la destinamos a la corrupción. Los políticos lo que hicieron. Entonces, me parece que por ahí va la reforma. La segunda idea, que usted la ha planteado muy bien, es el tejido interinstitucional. No hay forma de cambiar este país. Yo quisiera que los políticos lo sepan. Los liderazgos que están en la opinión pública hablando tienen que saber algo. Y lo digo con absoluto conocimiento, ahora vivencial y antes de estudio teórico. No hay forma de construir una nueva sociedad si no hay partidos políticos. No hay forma. No hay forma. ¿Y sabe por qué no hay forma? Porque los partidos políticos son el instrumento de intermediación entre la sociedad y el poder. Lo otro son poderes fácticos, poderes de la prensa, del número de tweets que uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que construir nuevos partidos políticos y los antiguos tienen que hacer un cambio institucional para convertirse en partidos que ayuden al progreso del país. Entonces, eso, yo tengo una tesis, alguna vez se la dije. ¿Por qué los partidos políticos son tan denostados en el Perú? Porque lo son. La gente tiene miedo de entrar a partidos políticos. En mi opinión, el partido que más gente recibe entusiasmada es el Partido Morado, hoy día. Pero eso no debería ser así. Si los partidos pusieran buenas propuestas, los propios ciudadanos deberían construir partidos de izquierda, partidos de derecha, etcétera. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué usan a los partidos como clubes electorales? ¿Por qué lo usan como instrumentos para el poder? ¿Sabe por qué? Porque en el Perú hay una ideología antipartidos. Y esto no quiere decir que yo deba defender a los malos partidos. Ojo, hay que dejarlo muy claro. Yo no estoy defendiendo a los partidos. Justamente voy contra esos partidos. Contra los partidos que son personalistas, contra los partidos corruptos, todo eso. Pero, ¿por qué no se pueden hacer buenos partidos en el Perú? Porque a las personas de a pie se les ha construido ideológicamente la idea de que los partidos políticos son malos. Yo tengo una idea. Alguna vez quise escribir un artículo, señor decano. ¿Sabe cuál es? ¿Usted se acuerda del Sinamos? Ya, En la década del 70, claro. el Cuando Sistema entra, Nacional de Movilización Social. exactamente, cuando entra el señor Velasco Alvarado y da el golpe de Estado, elimina la interrelación entre los partidos, sociedad civil y poder, y constituye que el instrumento era la Fuerza Armada. Y su aparato político fue el Sinamos, que Ah, sustituyó a los partidos políticos. Y hay documentos de la prensa, varios de los que acompañaron ese proceso que tienen en su mente de que la relación tiene que ser gobierno-pueblo. Y luego han puesto la sociedad civil. El partido salió durante 10 años, se predicó, y después los sociólogos, politólogos predicaron que los partidos son malos. Y son malos, seguramente, yo eso no puedo discutirlo. La pregunta, el tema es, hay que construir un nuevo sistema de partidos. Y los órganos electorales tampoco apoyan. ¿Sabe por qué no apoyan? Porque buscan la burocracia. En lugar de controlar la parte económica y la corrupción, otra vez, lo que hacen es buscar la letra pequeña a sus propias normas. El Partido Morado tiene hasta 4 discusiones legales con el Jurado Nacional de Elecciones y todas sobre uy, absurdas interpretaciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre la propia legislación que él estableció.
Entonces, sí Luis, se tiene que sí, reformar. sobre ese comentario es importante, un minuto nomás, para complementar y que puedas explicarnos con más detalle. Ese pensamiento antipartido, como hubo en los años 70, también se inicia en los años 90. O sea, estamos hablando prácticamente más de 2 décadas, estamos yéndonos para 30 años, Luis, de un pensamiento antipartido y que estamos cultivando jóvenes que ya no son tan jóvenes, que adolecen de todo conocimiento de que por qué es importante un partido político y cómo se debe integrar desde jóvenes, desde que están en las universidades, profesionales, trabajadores, ¿no? Quienes puedan ver una representación legítima a través de un partido político. Es decir, la crisis de partido no es de ahora. También se genera una nueva corriente antipartido en los años 90. Nada más quería precisar, Sí, es Luis. una buena precisión. Yo empecé por los 70 porque ahí empezó. Yo he leído libros, señor decano, los voy a buscar en mi biblioteca familiar. He leído libros donde se decía que los partidos políticos ya no pueden ser más mediación de representación con la sociedad civil. Y luego, recuerde, vino Belaúnde y vino Alan García y fue un desastre la década de los 80. Cuando llega Fujimori, acompañado por el ejército de aquel entonces, hay toda una propuesta, y la propuesta es barrer con los partidos. Exactamente, o sea, Fujimori continúa la ideología de separación, de destrucción de los partidos que había iniciado Velasco. Y son 10 o 12 años de proscripción de los partidos políticos. Los partidos políticos entonces llegan débiles. Los partidos que vienen en esa época son o caricaturas del pasado, desinstitucionalizados totalmente, o partidos personales, clubes electorales. En ese marco es que un día ciudadanos de pie, como usted, como yo, decidimos construir un nuevo partido. Y ese fue el gran logro del institucional del Partido Morado, decirle al Perú que se puede construir un partido diferente al pasado. Pero además nosotros dijimos siempre, señor decano, que no queríamos ser los únicos. Necesitamos nuevos partidos en todas partes. El gran problema es cuando la gente no se interesa en la política y cree que eso es un mundo aislado porque es de corruptos. Hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Pero le digo algo más. El Partido Morado pasó por un momento bien importante, que en la historia de los partidos será estudiado. Es que rechazamos el egoísmo político. Si usted ve la historia, los partidos políticos siguieron la suerte de su líder fundador o de sus líderes máximos. El Partido Morado, cuando yo fui elegido presidente del partido, demostró que nosotros no somos egoístas. Nosotros queremos cuadros políticos, queremos mucha gente, porque eso es la vida de un partido en una sociedad, darle cuadros políticos, muchos, no uno, no dos, no atar la historia a un político, a una política, porque que sea el predestinado para algo, sino que todos participen. Ese es el camino que tiene que ir, y yo quería resaltar ese punto porque gran parte del problema que tenemos hoy es que no hay partidos políticos. No hay partidos de escuela, no hay partidos de formación. El Partido Morado intenta hacerlo, lo hace, lo está haciendo bien, pero necesita tiempo. Somos como un pequeño momento en la historia del Perú y necesitamos provocar que hayan otros partidos. Y aquí voy a mi tercer tema. Cuando faltan partidos, cuando no hay representación, los políticos se ajenan de la realidad. Entonces, ya no piensan en el bien común porque no tienen a la gente al lado, tienen sus argollas y por lo tanto hablan y deciden por ellos, en sus púlpitos, en el cielo, sentados. Eso lleva a la polarización. El Perú no es un país polarizado, señor decano. Usted y yo lo sabemos. Cuando uno va a las calles, a una plaza, a un mercado, uno ve gente conversando, discuten, pero llegan a acuerdos. El Perú es un país donde la gente concilia, acuerda. Pero este tiempo de crisis de los partidos nos está llevando a los extremistas, donde no pueden ponerse de acuerdo, donde se insultan, donde se maltratan. Ese no es el Perú. Y por eso la gente tiene fastidio con los partidos y con los políticos que están hoy día en la primera palestra. Salen, se escupen, se insultan, se maltratan.
se amenazan. ¿Ha visto usted lo que pasó el otro día con la señora Mari Carmen Alba, cuando jaló a otro congresista? Esa no debe ser la manera en que los líderes políticos acompañen al pueblo. Están destruyendo el tejido interinstitucional, porque le están diciendo a la gente que la solución a los problemas de la vida es el pleito, es la separación. Y no es así. En una familia, en un partido, en un colegio de profesionales, en el Perú, necesitamos llegar a acuerdos, a la unidad. Y a la unidad se llega con el diálogo, con la concordia. Y por último, a lo último, lo que usted dijo, lo central, a mí me ha gustado mucho, señor decano, porque tiene que ver con nosotros. Usted ha hablado de 3 cosas: bien común, riqueza y convivencia social. Entonces, aquí quiero yo volver a un tema que tenemos que discutir en el Perú y que los profesionales tienen que decirlo con fuerza. En primer lugar, la riqueza, la libertad económica es una de las libertades de las personas. No hay forma de negociarla. Yo no negocio libertades de nadie. La libertad, y en este país lamentablemente hay gente que cree que la libertad económica no es un valor. Es un valor, crea riqueza, crea bien público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es luchar por las libertades de las personas. Y eso no es ser liberal, y menos neoliberal. Eso es ser un ciudadano, una persona con razonamiento lógico. Si tú no tienes libertad, no eres ser humano. Yo diría que es un pensamiento humanista, que proviene del fondo de la naturaleza humana. Libertad siempre. Pero ha dicho otra cosa: bien común y convivencia social. Mi libertad económica, política, social, no es plena si no es libre el otro. Por eso es humanista. Si yo veo que hay personas que no pueden hacer su vida, entonces yo no soy verdaderamente libre, porque mi libertad se vuelve egoísta. Y es ahí donde se conecta lo que el Partido Morado llama progreso, bien público, espacios públicos, donde conseguimos la libertad de todos, donde conseguimos que seamos todos sujetos, no en la familia, porque ese es nuestro espacio de libertad personal, es en el bien público, en la calle, en el colegio de profesionales, en la universidad, en todos aquellos lugares donde las personas nos encontramos, no porque tengamos sangre común, sino porque nos formamos parte de un proyecto, que es el país. Esos espacios son los que tiene de ver el Estado y los políticos de cautelar, y no lo están haciendo. A la gente le da miedo salir a la calle. La gente no va en la calle sino asustada, porque nos falta seguridad. La gente no va a los mercados, va a comprar porque cree que le van a robar, porque nos falta orden. La gente no va, no cree en la salud pública porque hay corrupción, porque hay violencia, porque hay discriminación. La gente en el parque, en ciertos distritos, tiene miedo de que venga una turba a querer sacarla, o porque le va a robar, o porque le dice que es fea o que es oscura. Eso no es bien público. Así no vamos a ningún lugar. Y por eso, señor decano, es necesario, importante, construir la idea, el sentido de que hay que ganar bienes públicos. La gran campaña por el Perú no es solo que se vayan todos, es que se te vayan todos para recuperar los bienes públicos. Y tenemos que hacerlo. Y lo municipal entra ahí. Como yo le dije hace un rato, este octubre vamos a escoger a los que van a dirigir las decisiones sobre nuestras calles, sobre la autorización a quién le dan para construir edificios o casas, sobre cómo va a estar un parque, si enrejado o suelto. Todo eso, señor decano, es lo que se pone en juego en la elección municipal. Si tiene que haber un casino en una avenida o en una calle, y si tiene que estar un colegio resguardado o no con un serenazgo, y si el serenazgo tiene el derecho, el sereno, a pegar a gente o no pegarla, o a cuidar a la ancianita y ayudarla a pasar. Todas esas cosas son la concreción del bien público. Y eso es el gobierno municipal. Y realmente el Perú no se está tomando en serio porque la clase política, porque los periodistas no lo están tomando en serio. Pero hay que insistir, no queda otra. Hay que salir a la calle. Yo le pedí a los candidatos morados: salgan a la calle, conversen con los vecinos, no maltraten a la gente, no gasten plata porque no la tenemos. Ayuden a la gente, conversen.
Si no ganamos, yo creo que vamos a ganar en muchas partes, si no ganamos, estamos dando el gran paso para el cambio futuro. El cambio futuro no va a ser que cambien al presidente solamente o que cambien a los congresistas. El cambio futuro es un cambio de la clase política. Y le insisto, señor decano, no, el Partido Morado no se siente el salvador de la historia. Si alguien lo ha dicho así, en nombre del partido, y así le ha parecido a los vecinos, yo les pido disculpas. El Partido Morado no tiene una pretensión tan grande. El Partido Morado quiere ser la bandera de un cambio. Y ese cambio implica otras posiciones políticas. Y ponemos sobre la mesa dialogar, conversar, coordinar para cambiar el Perú. El cambio no lo va a hacer una persona, no lo va a hacer un grupo de iluminados, lo vamos a hacer la sociedad. Y aquí voy y termino con esta parte, señor decano, si usted me permite, con el rol de la sociedad civil. También la historia ha enseñado que muchas veces se ha usado a la sociedad civil, o sea, a las agremiaciones, a los grupos de interés, a los colegios profesionales, se les ha usado para hacer palanca política de otros. Se le ha usado. Ahorita el presidente lo ha hecho. Ha convocado a la sociedad civil para decirle estén conmigo. Alguna gente de la sociedad civil lo hace cuando se toma fotos, cuando trata de sacar adelante como si fueran un partido político, salen a la prensa a decidir cosas. Y ese es un gran error. Cada instancia tiene su espacio. La sociedad civil es, digámoslo así, la conciencia del Perú. Es lo que le queda al Perú al final si todo se cae. Por eso es que no puede ser contaminada. Tiene que ser una sociedad civil dirigida por sus decanos, por sus gerentes, por sus dirigentes, para el servicio del país. Y los partidos no tienen el derecho a cooptarlas. Y al revés, la sociedad civil, las organizaciones no pueden hacerse pasar por partidos. Cada instancia tiene su espacio. Yo aprendí eso en la universidad. Hay partidos en universidades que eran detestados, señor decano. Usted se acordará. ¿Y por qué eran detestados? Porque tomaban el centro federado con nombres. Luego lo usaban para sus actividades. Y luego sus dirigentes eran los candidatos a las cosas nacionales. Eso es una instrumentalización inaceptable. Quien se dedica a la sociedad civil sirve a su gremio y a sus instituciones, como usted lo está haciendo muy bien. Y quienes se dedican a la política, se dedican a la política con los costos que eso trae. Ahora, ¿puede uno estar en los dos espacios? Sí, pero tiene que aclararlo muy bien. A mí me pasa en algunas reuniones, yo formo parte, como usted sabe, y participo activamente en reuniones de colegio de contadores, de los colegios de contadores de Perú. Me quieren mucho, yo voy mucho a las reuniones y siempre les aclaro, aquí no vengo yo con nada con mi partido. Vengo yo aquí a hablarles técnicamente en lo que necesitan. Cuando me invitan como partido, sí. Entonces, esa parte es importante, señor decano. ¿Sabe por qué? Porque siento yo, no sé si usted comparte mi posición, que se ningunea a los colegios, se les ningunea, se les trata como un segundo plano, como si fueran, ya, pues ya ahí están, ¿no? A ver qué quieres, qué necesitas. Se les convoca para elegir cosas, ¿no? El Tribunal de la Magistratura, varias cosas. Ahora se O llama... para la foto, nomás cuando quieren algo de buscar consensos, como es el Acuerdo Exacto, Nacional, ¿no? por Que ejemplo. incluso por ahí veo un comentario. Yo creo que no es que hagan malas cosas el Acuerdo Nacional, lo que pasa es que no tiene fuerza. Lo buscan cuando hay crisis. Entonces el Acuerdo Nacional tiene que ser un espacio donde estén todos los que tienen responsabilidad, ¿no? Para la institucionalidad, la gobernabilidad, pero construyendo una visión de futuro. Porque si no logramos implementar esos acuerdos nacionales, no tiene sentido, solamente queda en lo declarativo. Y en eso estamos de la década, hace 2 décadas, cuando se creó por crisis, ¿no? El acuerdo nacional, estamos hablando de más de 20 años, 21 años, ¿no? Entonces, ese es el Mi- gran problema que tenemos en el país. un poco para terminar mi idea a raíz de lo que usted está justamente diciendo ahorita. Mire, yo desde que tenía 17 años he participado en la sociedad civil, en los gremios universitarios, en los colegios, por supuesto, en las asociaciones civiles, en la Asociación Civiles de Derecho Tributario, de Derecho Constitucional. La sociedad civil de ese tipo, al que me estoy refiriendo, le hace mucho bien al Perú. Ustedes le hacen mucho bien al Perú. ¿Sabe qué? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los políticos desprecian su trabajo.
Y eso es lo que tiene que cambiar. En el nuevo tiempo del país, los decanos deben ser llamados a consulta. El Ministerio de Economía debe llamar al decano del Colegio de Economistas a preguntarle, como pasa en otros países. La Dirección Nacional de Contabilidad o el Congreso debe llamar al decano a preguntarle, y la opinión de los técnicos debe ser escuchada, comprendida y aceptada, y eso no ocurre. Y ese es el problema, señor decano, en el fondo, en el fondo. Entonces, no hay unión entre lo que pasa en el Estado y lo que vive la sociedad civil. No hay forma. Y no se escucha. Yo una vez tuve una conversación larga, con un decano de un colegio de abogados. Larga. Y había sido 3 veces decano, ¿no? Había sido decano de Arequipa y luego de Lima y luego de Arequipa. Y me contaba que en sus 3 decanaturas, en distintos momentos de su vida, ha visto él le llamaba de crecimiento, ¿no? Pero de las relaciones, pero yo le llamaría un poco, como tomando la palabra que usted usó hace unos minutitos, una desinterinstitucionalización del país. Él decía, al comienzo un decano era tratado con respeto. Hoy día el político cree que está hablando con su asistente, con el respeto incluso que el asistente debe tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha quitado la bonomía de la vida del Perú. Las personas ya nos tratamos con respeto, nos insultamos. No puede ser, señor decano, eso es lo mínimo. Si queremos hacer política diferente en el caso de los partidos y ciudadanía diferente, nosotros tenemos que mantener cierto prestigio. Las formas, fíjese, ya estoy yendo a lo más mínimo, las formas, ya ni siquiera los fondos. Pero creo que todo eso es un camino que hay que hacer. Por eso, entonces cierro esta partecita de mi intervención, me extendí, discúlpeme usted, que se vayan todos, no es un grito desesperado, simplemente para que cambien al gobierno por intereses superficios. Que se vayan todos es recordarle al Perú que solo hay una forma de salir adelante, es cambiando todo, reconstruyéndolo todo. Y una parte importantísima es el imperio de la ley. La gente no debe hacer, no puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Puede hacer todo lo demás, pero aquel que abusa de la ley, aquel que hace trampa con la ley, aquel que abusa de su situación, especialmente contra los más débiles, debe tener una sanción ejemplar en todo nivel, en el partido político, en el colegio de profesional, en el colegio primario, etcétera. No puede haber, esa es la única forma. La ética que le pide a la sociedad no puede ser una ética de que todos seamos buenos, porque no todos vamos a ser buenos. La ética es respeta la ley, nada más. Respeta la ley. Y yo como Estado, si tú no respetas la ley, vas a tener consecuencias. Yo he conocido en el mundo empresarial personas muy complicadas, con valores totalmente contrarios a los míos, que soy cristiano, de insolidarios, individualistas, pero funcionaban bien en sociedades donde la ley se respete, porque sabían que si no cumplían la ley, entonces, ¿qué pasaba? Había sanción. La única cura, por eso es que no queremos superhéroes ni superhombres en la vida. Las sociedades no tienen superhéroes. Lo que queremos es gente que haga lo que quiera en su libertad, pero que respete la ley y que la ley sea justa. O sea, que la ley sea hecha por verdaderos congresistas. Y con el mayor respeto, señor decano, los congresistas, la mayoría de congresistas actuales, son unos ignorantes de la ley. No saben de leyes, no saben de normas, no saben de reglas técnicas, no saben de nada. Se les ocurre una tontería en la mañana y sus asesores le dicen que está bien y salen a hacerlo. Y por eso las leyes de la República a veces dan risa. Leyes que no se cumplen, que no se hacen bien, improvisadas, etc. Entonces, cierro mi intervención ahora sí diciéndole, señor decano, también los partidos políticos o el Partido Morado espera de la sociedad civil, de colegios como el suyo, mucha fuerza, resistan, saquen adelante, construyan sociedad civil, porque eso también es importante para la mejora del país. Sí, justo para ya la parte final del programa, Luis, justo lo que has comentado y para darle ya una idea de lo que se requiere
Y has dicho también algo que yo lo vinculo con una sola palabra, improvisación estas colectividades políticas, porque en realidad no son partidos políticos, nacen como un proyecto de empresa o incluso familiar o un liderazgo porque está vinculado a un tema empresarial, lo hemos visto también, pero lo más delicado es que también hemos tenido partidos políticos con doctrina, en algún momento incluso con propuestas programáticas, pero se quedaron en el tiempo. No aperturaron esos mecanismos de participación y de meritocracia. Es decir, habían arreglos, y bueno, si tú estabas al lado del líder o de los líderes que más pesaban en el partido, a este lo colocamos de regidor, ¿no? Me lo llevo de asesor en el Congreso, o lo pongo de candidato para la Cámara de Diputados, cuando habían las dos cámaras, ¿no? Y se los digo con nombre propio, porque tengo amigos, ¿no? Tanto en el partido aprista como en el Partido Popular Cristiano. Es más, yo nunca he escondido porque creo que me quedo con lo más rico, sobre todo en ese pensamiento de bien común, un Estado que sirva al ciudadano, pero que también planifique, ponga orden y promueva una economía social de mercado donde se necesita un Estado que no permita abusos o dominio de privilegio en la economía. Entonces, nos preguntamos, si hubieron en un momento partidos políticos y no se reciclaron, no dieron esos mecanismos de participación, de convocatoria, de puertas abiertas, y lo otro, lo que has mencionado, los cuadros profesionales y cuadros políticos preparados para que puedan incursionar tanto a nivel de Congreso de la República, tanto en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. No hemos hecho ese trabajo y creo que es también un reto que tienen que asumir los nuevos partidos políticos o los que fueron en el pasado partidos que nuevamente tendrán que conectarse con la población. Y lo último, también tenemos que asumir una crisis de país que no estamos formando ciudadanos. Hay una gran debilidad de ciudadanía que tiene que ver también con el propio sistema educativo y el núcleo importante de toda sociedad que es la familia. Creo que hay una debilidad también que tenemos que asumir como país y tendríamos que ver esos temas y también los partidos políticos asumir roles y compromisos de dar ese cambio, porque si no formamos ciudadanos con una mentalidad de convivencia social, del bien común, vamos a ir cultivando cuadros, entre comillas, en el Estado que entran solamente a lucrar y más aún si son improvisados, lo hemos visto en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, creo que es importante ver ese reto de los partidos políticos y en esta última parte escuchar un poco esos retos que está asumiendo el Partido Morado, más aún que ahora, y estoy seguro que van a tener autoridades en distintas jurisdicciones, no solamente en Lima, sino en el interior del país, referente a esa institucionalidad, a ese fortalecimiento y a ese compromiso también, porque en realidad las autoridades elegidas por parte de un partido político es una valla bien elevada de no defraudar a esos electores. Y antes de darte esta última ronda, quiero mandar un saludo especial a la teleaudiencia y en especial a los economistas del Colegio de Economistas de Mérida, Venezuela, que siempre nos acompaña, a Rafael Velázquez y a todos quienes han estado y la mayoría tienen conocimiento no solamente de lo que es gobernabilidad, gobernanza, el tema del rol de los partidos políticos y también el tema económico. Sí, muchas Y, gracias, señor decano. y, y Sí. para finalizar y cerrar el programa, las palabras y un poco las ideas últimas del rol que está asumiendo el Partido Morado con estos retos de fortalecimiento de la institucionalidad, el sistema de partidos políticos y el compromiso con el ciudadano. Sí, muchas gracias, señor decano. Sí, mis últimas palabras empezarían por lo siguiente. Yo le quiero pedir a los profesionales
a los señores y señoras economistas, en concreto, a los jóvenes que se involucren en política, que no le tengan miedo a que su trayectoria profesional, personal, sea mellada, porque cuando haces bien la política, en realidad estás construyendo honor para la patria. Ese sería mi primer mensaje, señor decano. Necesitamos que se involucren en política. Es un llamado a los jóvenes, a los profesionales, a las personas de bien. En segundo lugar, yo tengo un compromiso como presidente del Partido Morado. Es construir una institución para el servicio de la nación, que sea una institución de centro republicano, que tenga claro que debe llevar libertad y progreso para todos y para todas. Ese es el compromiso del Partido Morado con la sociedad. Institucionalización. Eso significa, señor decano, que el Partido Morado no es un partido de un líder o de una líder. Es un partido que palpita en el corazón del Perú. Nosotros no somos un partido zombie como otros. Nosotros tenemos actividades todos los días, la gente se forma y nuestro eje es algo que usted ha dicho, la formación. Somos un partido escuela. Vamos a seguir construyendo cuadros políticos y técnicos. Todo el que viene al partido es capacitado sistemáticamente y lo va a seguir siendo, porque aspiramos a tener 500, 1000 cuadros para el Perú. Y cuadros no solo políticos, no solo que sepan hacer política, sino que sepan defender técnicamente los principales valores de esto que hemos conversado, de la libertad y progreso. Pero el Partido Morado tiene una misión más. El Partido Morado necesita construir puentes para que eso que se llama que se vayan todos sea una realidad. Y yo le puedo anunciar a usted algo que está ocurriendo ya. El Partido Morado tiene 3 niveles de relacionamiento. En primer lugar, nosotros hemos mantenido conversaciones con otros partidos políticos. Es mi deber conversar. Es mi deber. Y en esas conversaciones les hemos puesto sobre la mesa los grandes problemas de la gobernabilidad del país. Necesitamos acercar a las organizaciones políticas. Y también, por cierto, participar activamente en el acuerdo nacional que lo estamos haciendo. Pero luego hay un segundo nivel que me gustaría contar. Yo hablé al comienzo de seguridad política, que atañe a lo económico. Los políticos creen que el problema de seguridad política es solamente que se pongan de acuerdo a ellos, la crisis social, etc. No, hay un problema económico. La gente está sufriendo, está muriendo mucha gente de hambre, porque las políticas públicas no se están llevando a cabo adecuadamente y no se está contrarrestando los problemas internacionales y nacionales en términos económicos. Por eso estamos construyendo un centro social y humanista, es decir, un espacio abierto para el diálogo de sociedad civil y de partidos y de todas las personalidades que quieran participar para empezar a hacer una agenda de Perú, una nueva agenda después de lo que va a ocurrir en estos meses y años de destrucción, cómo construimos un nuevo tiempo. Y en tercer lugar, señor decano, estoy coordinando con personas ilustres, usted es una de ellas, personas que están por encima de las odiosidades cotidianas de la vida y que tienen mucha sabiduría. ¿Sabe para qué, señor decano? Para escucharles, para entender, para aceptar, para recibir sus propuestas y para contarles qué quiere el Partido Morado para el Perú. Esto le he llamado los diálogos con las personas sabias del Perú. Y estoy conversando con mucha gente, porque lo que quiero es que la gente, las personas que le han dado su mejor tiempo al Perú, nos cuenten por dónde tiene que ir la salida. Yo no pretendo que yo o mi comité político o mi comité ejecutivo nacional tengan las respuestas a los problemas. Las respuestas las tienen todos aquellos que han construido grandes trayectorias en el Perú. Y en esas conversaciones estamos sacando varios consejos. Queremos escuchar esos consejos. Eso también es una forma de relacionamiento institucional e interinstitucional. Por lo tanto, mi deber, señor decano, y con eso termino, y le agradezco mucho por la invitación, he sido muy feliz durante esta hora, escuchándole, recibiendo sus atenciones. El Partido Morado estará siempre al servicio del país, con lealtad constitucional, con respeto y con el objetivo claro de que haya libertad y progreso para todos y para todas. Por favor,
Acompañen, los que nos ven, a nuestros candidatos distritales, regionales y provinciales. Se van a dar grandes sorpresas. Hay gente de mucha calidad humana, de mucha capacidad, que están yendo contra la marea. Están yendo con sus propios esfuerzos personales, con grupos de militantes y vecinos a tratar de construir una campaña y espero que ganemos. Muchísimas gracias, señor decano, y hasta la próxima vez que podamos vernos. Al contrario, gracias Luis, sobre todo en representación del Partido Morado y el rol que está asumiendo la organización política que tú estás presidiendo actualmente. Y solo me queda no solamente agradecerte, está pendiente una reunión entre el Colegio Economista de Lima y el Partido Morado a fin de ir fortaleciendo esa participación de la sociedad civil en el quehacer nacional. Y en segundo lugar, también me comprometo de que este espacio pueda discutir ya temas más técnicos en caso que ustedes lo requieran en el tema del rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el tema económico, de cómo promover empleo e inversiones, de cómo mejorar la inversión pública, el tema de los servicios que quiere la población o el ciudadano de a pie, una mejora, sobre todo pensando en sus hijos, en sus nietos, una mejor educación, servicios de salud. Cuando crean conveniente y estamos las puertas abiertas para escuchar incluso a los candidatos, tanto a nivel provincial y distrital. Este espacio es democrático y quiere, lo más importante, que quien nos escucha pueda también tener claro lo que ofrecen los partidos políticos, más aún que ahora estamos en un proceso electoral. Muchas Gracias gracias. y estamos en contacto para formalizar esta reunión. Abrazos. Y para finalizar, no se olviden, es importante el ejercicio profesional aquí en nuestro país, estar colegiado hábil y las puertas del Colegio Economista de Lima los espera a fin de garantizar también la institucionalidad y la formalidad en ejercer una profesión. La página, no se olviden, es cl.org.pe y también agradeceré a nuestro colega del Colegio Economista de Mérida, Venezuela, nuestro responsable en medios digitales, le estará enviando nuestro correo institucional y mi correo personal para tener una comunicación más efectiva con ese gran gremio profesional desde el país de Venezuela. Abrazos también para ellos y a todos ustedes que han estado presentes hoy día sábado en Encuentro Económico. Los esperamos el próximo sábado para tocar temas sumamente importantes. Gracias.